Hace 2 años ya encargamos a DEV un estudio sobre la situación del sector, porque se habla mucho de los grandes éxitos, pero no teníamos información. Y ahora pues presentamos una edición renovada de aquellos datos que teníamos. Nos acompaña Antonio Fernández, que es el secretario general de DEV, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, y son las personas que han desarrollado el estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Antes que nada, quiero dar la enhorabuena a la ciudad de Valencia por acceder a la fase final para acceder a la capitalidad de innovación y otro nombre que no me acuerdo, perdonadme, pero bueno, enhorabuena a la ciudad de Valencia. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por asistir en este formato reducido, pero visualmente muy agradable porque es un sitio maravilloso, en un día maravilloso, en una ciudad maravillosa. Es un placer para mí acompañaros hoy, aunque el protagonismo fundamental lo va a tener David Cerri, que no necesita a nadie que lo presentemos porque nos está acompañando. No sé si nos oyes, David. ¿David? ¿Hola? Sí, Pues el protagonismo fundamental del acto, conjuntamente con el cierre que nos hará el señor concejal, es David. David es miembro de la Junta Directiva de DEF, es vocal de la Junta Directiva, es un destacado miembro de la comunidad productiva de videojuegos en España y, en mi opinión, probablemente también el más destacado referente del videojuego en la Comunidad Valenciana. Por eso pues, pensamos que es la persona indicada para presentar los datos de la edición de este año. ¿Qué es el libro blanco del desarrollo valenciano de videojuegos? El libro blanco es la radiografía del estado de la industria productora de videojuegos en la Comunidad Valenciana. Y es la continuidad del libro blanco español que presentamos cada año en el mes de enero, que tiene carácter nacional. Entonces, digamos, cuando tú ves el libro blanco español y el libro blanco valenciano, pues lo que ves es documentos muy parecidos, pero con enfoques totalmente distintos. Uno carácter nacional y el otro tiene el enfoque autonómico del área a la que se dirige el informe. Este informe desgrana de una forma muy atomizada datos de lo que pasa en esta industria y en esta comunidad. Por tanto, son datos que son buenos de poder analizar y son instrumentos imprescindibles para las administraciones públicas, tanto en este caso local, porque es el ayuntamiento, pero sobre todo para la Generalitat Valenciana, para entender cómo se está desarrollando esta industria. Por tanto, también tiene la importancia de que el estudio se haga cada año. Y tenemos el orgullo de decir que no hay tantas industrias, la mayoría pues no lo hacen. La industria del videojuego tiene una radiografía que ya tiene una continuidad muy grande. Este es el segundo año. Por supuesto, el año próximo también haremos lo necesario para que tengamos continuidad. En el caso nacional, ya vamos por la 7ª edición, o sea, tenemos datos de los 6 últimos ejercicios. Por tanto, no hay industrias en general que tengan datos tan concretos como los que nosotros aportamos. Bueno, sin más, ya voy a dar la palabra a David. Deciros que el libro blanco se hace fundamentalmente sobre la aportación de los propios estudios. Es una encuesta, una macroencuesta que se lanza en marzo de cada año. Este año la hemos tenido que retrasar y la hemos lanzado en el mes de julio, por razones que todos conocéis. Y los datos fundamentales son los datos que declaran las empresas encuestadas. Por tanto, es un dato muy fiel de lo que pasa. Aquellas empresas que no contestan, pero que son relevantes, porque las hay también, entonces esto nos obliga a ir al registro mercantil para poder tener información en concreta de aquella empresa que, teniendo un tamaño muy relevante, no contesta porque considera que quiere tener los datos de alguna manera confidenciales.
Los datos son confidenciales, los datos privados de cada empresa son confidenciales y solo los tratamos de manera agrupada, pero aún así tenemos que acceder a información a través de los registros mercantiles. Bueno, sin más ya le paso la palabra a David y yo voy a coordinar luego, antes de la intervención del señor concejal para el cierre, las preguntas que nos queráis dirigir desde esta sala. Como el evento finalmente no hemos podido retransmitirlo por streaming, pues no van a entrar preguntas desde fuera, pero bueno, esperemos que aquí haya suficiente debate para que yo pueda atender, o David, si también quiera contestar alguna pregunta sobre los contenidos del libro blanco. Pues nada, a vuestra disposición y ya sin más paso a David la palabra para que haga la presentación. Muchas gracias. Hola. Hola a todos, gracias Antonio por la presentación. No sé si me escucháis y me veis. Yo os veo a todos, veo a Ramón Nafri allí al fondo. Hola. Y nada, muchas gracias Antonio por la presentación. Voy a pasar a compartir pantalla, así que probablemente dejéis de verme, no lo sé. A ver. Vale, deberíais estar viendo la presentación. Sí. Vale, perfecto. Así que nada, vamos allá. A ver. Bueno, lo primero será presentarnos. ¿Quién es DEV? Somos una asociación que representa desde hace más de 10 años los intereses de un sector formado por más de 500 empresas y estudios a nivel nacional. Y bueno, tenemos como objetivo abogar por el reconocimiento institucional como sector estratégico, altamente tecnológico, motor de nuevos modelos de negocio, generador de empleo y bueno, un exponente internacional de nuestra cultura. Directamente representamos a un centenar de empresas que están asociadas a DEV, españolas y también empresas internacionales con sede en España. También estamos abiertos a aquellas empresas que desarrollan una actividad dentro de la cadena de valor del videojuego, como pueden ser las empresas de formación, venta de hardware y software o prestación de servicios. Dentro de nuestra hoja de ruta, pues llevamos a cabo acciones dirigidas a dar visibilidad a la industria del desarrollo de videojuegos en general, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y bueno, también a fomentar la profesionalización e impulsar las inversiones privadas en el sector. Al final lo que queremos es crear un ecosistema público y privado que fomente el crecimiento sostenible de los estudios de desarrollo de videojuegos y que podamos crear empleo estable y de calidad. Algunos de los hitos más destacados que hemos logrado en estos más de 10 años pues sería conseguir el reconocimiento del videojuego como una industria cultural. Esto es algo que en España no pasaba hace unos años y ahora sí. Hemos creado un plan sectorial para la internacionalización del sector en colaboración con el ICEX. Hemos participado en la creación de programas de ayudas a micropymes y autónomos pues con el Ministerio de Cultura, con Red.es, con la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid, con un montón de instituciones. Hemos conseguido que se creen líneas de avales para préstamos a nuestras empresas a través de CREA SGR. Y bueno, actualmente, aunque no lo hemos logrado todavía, estamos luchando por un incentivo fiscal a la producción de videojuegos en España. Esto es algo que ya sucede en muchos países. En España todavía no, pero creo que es algo que estamos muy cerca de conseguir. Por supuesto, también nos dedicamos pues, a la publicación de estudios e informes como el que tenemos hoy entre manos, pues eso, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Todos estos estudios son descargables de forma gratuita a través de la web del DEV. Bueno, una vez presentados quién somos, vamos a pasar ya a hablar de los datos, ¿no? De lo que nos interesa, de los datos de la industria del videojuego en la Comunidad Valenciana, del desarrollo de videojuegos. Actualmente, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado está lo que ha comentado Antonio, la crisis del COVID,
que bueno, entre otras cosas, pues ha propiciado que yo ahora esté ofreciendo estos datos por videoconferencia, pero bueno, todos los indicadores sobre la crisis del COVID pues indican que va a afectar directamente a muchas economías y a muchas industrias, ¿no? Por lo tanto, los datos que aquí tenemos y las previsiones, sobre todo, que vamos a hacer para los próximos años, pues pueden sufrir variaciones en función de cómo afecte esta crisis. También os digo que, además de ser una crisis, para un sector como el nuestro, un sector tan tecnológico, también es una oportunidad. Así que, bueno, hay que ver cómo evolucionamos, cómo nos adaptamos las empresas de videojuegos a esto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos que analizamos, como bien comentaba Antonio, son de las empresas encuestadas y en este caso son los datos del año 2018. Por lo tanto, este libro blanco de este año no contempla grandes casos de éxito. La irrupción por ejemplo, del estudio valenciano Codigames, que cerró 2019 con una facturación de 44 millones de euros y tampoco contempla casos de éxito relevantes como puede ser Summer Mara de Chivig, que si no me equivoco ya ha vendido más de 40.000 copias. Esto lo veremos, tendremos todos esos datos contemplados el año que viene. Dicho esto, vamos a ver los datos que tenemos, los datos de 2018. Y bueno, en 2018 había 72 empresas de desarrollo de videojuegos en la Comunidad Valenciana. Además, contabilizamos unos 25 proyectos susceptibles de constituirse como empresa en un futuro muy cercano. Probablemente muchos de ellos ya se han constituido. Y bueno, entre esas 72 empresas hemos conseguido facturar casi 16 millones de euros, que es un dato que mejora en un 59% a los datos de facturación del año anterior, lo cual es una buena noticia. Actualmente, las empresas valencianas generamos 610 puestos de trabajo y bueno, en cuanto a nuestra posición en el mercado nacional, pues a pesar de haber subido nuestra facturación y tener unos datos pues similares a los del año anterior, hemos perdido el tercer puesto que teníamos hasta 2018 como región a nivel nacional, ¿no? Así que ahora estamos en el cuarto puesto, nos ha adelantado Andalucía, no necesariamente porque nosotros lo hayamos hecho mal, sino que bueno, ellos simplemente han crecido más que nosotros en este periodo. Bueno, esos serían un poco los datos principales en cuanto a los datos generales en cuanto a la industria. Ahora vamos a ver un poco, vamos a detallar un poco datos sobre las empresas, ¿no? Bueno, ¿cómo están distribuidas? Pues ahí veis, el 76% están distribuidos en la provincia de Valencia, el 17% en Alicante y solamente el 7% en Castellón. Son datos muy similares a los del año anterior, salvo que se nota un ligero incremento en Valencia, ¿vale? Una cosa buena es que bueno, parece que vamos en una senda de consolidación, por llamarlo de alguna forma, y eso se puede ver teniendo en cuenta que el número de estudios y empresas con más de 2 años de antigüedad ya representan el 92% del total. Por otro lado, se observa pues, una disminución importante en el segmento de empresas con menos de 2 años de antigüedad, que ha pasado desde el 21% en el año anterior al 8%. Eso puede significar un parón en la creación de nuevos estudios, pero también puede significar que bueno, hay menos gente que se ve obligada a montar una empresa y puede encontrar trabajo en las empresas que ya tenemos existentes, ¿no? A pesar de que, bueno, parece que nos estamos consolidando, el tejido empresarial se mantiene joven y está formado mayoritariamente por microempresas. Es decir, la casi totalidad del sector está formado por empresas con menos de 50 empleados
y, de hecho, más de la mitad de las empresas tiene menos de 5 empleados. Es decir, somos empresas muy, muy pequeñas. Este tamaño de las empresas pues, se vincula directamente también con la facturación, donde apenas un 3% factura más de 2 millones de euros y el 73% factura menos de 200.000 euros al año. Bueno, aunque esto no es necesariamente malo, somos empresas muy pequeñas y bueno, estos datos muestran una evolución positiva, ya que bueno, hay más empresas en el segmento de 11 a 50 empleados con respecto al año anterior y ha decrecido el número de empresas con menos de 5 empleados. Es decir, las empresas parece que están creciendo, de acuerdo con los datos. Asimismo, la facturación pasa lo mismo, ¿no? El número de empresas que facturan menos de 200.000 euros ha bajado del 80% en el año anterior al 73%. Y han pasado del 17% al 24% los estudios y empresas que facturan entre 200.000 y 2 millones de euros. Y bueno, en cuanto a facturación, ¿cómo consiguen nuestras empresas facturar ese dinero, ¿no? ¿De dónde viene esa facturación? Pues ahí veis un poco la tipología de las actividades que realizamos. El 84% de los estudios valencianos desarrolla IPs propias, es decir, desarrollan sus propios videojuegos, sus propias propiedades intelectuales. Teniendo en cuenta la composición de las empresas que hemos visto antes, pues estamos hablando de pequeños estudios independientes que se constituyen muchas veces, en muchas ocasiones, alrededor de un proyecto. Esta característica pues, es propia de un tejido industrial emergente que, en consonancia con los datos que hemos visto antes, ha variado con respecto al año anterior, que era un 93%. Es decir, tenemos menos empresas que el año anterior haciendo IPs propias. Por otro lado, las empresas que llevan a cabo desarrollos para terceros han pasado de un 33% a un 53%. Eso es una buena noticia, sin duda, ya que significa que hay una entrada económica en las empresas que va a proporcionar estabilidad y capacidad de crecimiento más allá de las ventas de los videojuegos propios. Es decir, las empresas de videojuegos estamos ingresando dinero por otro sitio que no son únicamente los videojuegos que hacemos y autopublicamos en el mercado. Y bueno, ¿quién son esas empresas, ¿no? que nos dan trabajo? Pues bueno, el 25% de las empresas valencianas desarrollan serious games, es decir, desarrollan videojuegos educativos, publicitarios, gamificación, videojuegos culturales, videojuegos para el sector sanitario y por primera vez en este año videojuegos para el sector turístico, un sector que es muy relevante en la Comunidad Valenciana y que al igual que puede ser el sector del juguete, pues se pueden convertir ese sector en una fuente de multitud de proyectos para videojuegos, de encargos de videojuegos para las empresas del sector valenciano. Y bueno, como otro dato interesante, pues las empresas valencianas, además de las empresas valencianas de videojuegos, también desarrollan otro tipo de actividades, como puede ser aplicaciones para móviles o animación. Son actividades muy relacionadas con lo nuestro, pero no son exactamente videojuegos. Vamos a ver. ¿Para qué plataformas desarrollamos? Pues la principal es el PC, es decir, videojuegos para ordenadores, seguidos muy de cerca de los dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Hay que tener en cuenta que el segmento móvil tiene una gran previsión de crecimiento mundial para los próximos años y bueno, parece que la industria valenciana está respondiendo a esta tendencia con un ligero aumento de los desarrollos para este tipo de dispositivos. En cuanto a videoconsolas, pues para PlayStation 4 los desarrollos se mantienen estables, probablemente favorecidos por los programas de apoyo locales, pues el PlayStation Talent, etcétera, que favorecen este tipo de desarrollos y también mejora los datos de desarrollos para Nintendo Switch. En cuanto a
Realidad virtual ha mejorado también ligeramente con respecto al año pasado, que es algo que está alineado con las tendencias mundiales, pero sube de forma muy ligera, quizá por un estancamiento en las ventas de dispositivos de realidad virtual en los últimos meses, ¿vale? Otro sector para el que, bueno, que en principio ofrece muchas posibilidades, pero para el que no estamos desarrollando demasiado son los eSports. En Valencia, pues en la Comunidad Valenciana casi no se hace nada para esto y probablemente tenga que ver con que todavía no hay un negocio o un modelo de negocio rentable para los estudios pequeños. Sí es rentable para las empresas grandes, pero no para los estudios pequeños. En cuanto a motores de desarrollo, pues estamos prácticamente igual que en todo el mundo, igual que a nivel nacional. Utilizamos mayoritariamente Unity con un 82%, Unreal un 32% y otras plataformas como pueden ser, por ejemplo, HTML5, pues están en el 21%. En cuanto a la facturación de este modelo de negocio, ¿no? El principal modelo de negocio de las empresas valencianas es el desarrollo para terceros, lo que supone un 39% de la facturación. Este segmento ha crecido mucho con respecto al año anterior, cuando representaba un 27%. Así que la venta de videojuegos propios, videojuegos independientes en las tiendas digitales es ahora la segunda fuente de ingresos, pasando de estar del 39 al 28 en la actualidad. A esto hay que incluir pues, la monetización derivada de proyectos free to play, publicidad, compra dentro de los juegos, etcétera. Todos estos datos lo que muestran, pues yo diría que es una mayor diversificación del negocio. Es decir, es una buena noticia que no todos los desarrolladores estemos poniendo los huevos en el mismo cesto, ¿no? El videojuego es un mercado global y eso se refleja en que, bueno, el 54% de los ingresos de la industria provienen de mercados internacionales. Probablemente eso tiene algo que ver con que la mayor parte de los ingresos de la industria valenciana vengan de desarrollos para terceros. Es decir, probablemente la mayor parte de desarrollos para terceros sean facturación nacional y la mayor parte de las ventas de videojuegos independientes sean en mercados internacionales. En este sentido, pues Norteamérica y Estados Unidos suponen un 26% de las ventas. Y bueno, eso es un dato coherente con el posicionamiento de Estados Unidos, de Norteamérica en el mercado internacional. Un punto a mejorar, pues la región Asia-Pacífico, que incluye a China, que es el primer mercado del videojuego a nivel mundial, pues actualmente solamente representa un 5% de la facturación para los estudios valencianos. Eso deja ahí un amplio margen de mejora y un mercado para explotar para nuestros estudios. El nivel de internacionalización de los videojuegos valencianos es muy amplio. De hecho, el 100% estaban al menos traducidos a inglés. ¿Qué más? Las fuentes de financiación. Bueno, esto viene siendo muy similar a lo de años anteriores. El 94% del capital de las empresas proviene de los socios y solamente un 6% de inversores externos. El 6% del capital proviene del extranjero. Casi el total de las empresas de desarrollo de videojuegos en la Comunidad Valenciana se financia con medios propios. El 88% se financia a través de desarrollos para terceros, un dato que ha aumentado un 20% con respecto al año anterior, algo que es positivo, ya que bueno, las empresas están obteniendo ingresos de otros medios y no tienen que arriesgar directamente el dinero de los socios, sino que invierten dinero que ha generado la propia empresa. El 72% de los estudios no ha recibido ayudas públicas en 2018, lo que explica pues eso, que este epígrafe solo sea el 13% de las fuentes de financiación actuales. Y bueno, lo que tampoco es una sorpresa es que el 85% de los estudios manifiesta tener necesidades de financiación para poder poner en marcha
proyectos propios. Más del 50% de las empresas necesita pues, una financiación de 150.000 euros, una financiación que no es muy grande y que responde pues, a un tejido industrial constituido en su mayoría por empresas de desarrollo de videojuegos independientes. Vamos a ver. Las fuentes de financiación, es decir, ¿a dónde vamos los estudios a la hora de financiarnos? Bueno, la primera fuente de financiación que nos planteamos es la autofinanciación, bien sea a través de las ventas de nuestros juegos o de los desarrollos para terceros o del dinero de los socios. Hay un 50% que prefiere recurrir al crowdfunding por delante de las ayudas públicas relativas a la comunidad autónoma y a las del Estado. Y bueno, también las empresas se marcan como objetivo de financiación pues financiarse vía publishers o vía capital riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se dibuja un panorama de fuentes de financiación un poco más sólidas que no dependen exclusivamente de las ventas de los juegos propios o de los desarrollos para terceros. Es decir, estamos creando campañas de crowdfunding que tienen éxito y estamos empezando a ver cómo el capital riesgo pues, empieza a interesarse por algunos proyectos. ¿Para qué necesitamos el dinero principalmente los estudios? Pues principalmente para videojuegos de PC y consolas que posiblemente sean más costosos. Esto no se puede generalizar, pero pueden ser más costosos que los de plataformas móviles, aunque ya os digo, hay videojuegos para plataformas móviles que requieren una inversión y una infraestructura inmensa. Pero bueno, los desarrolladores valencianos buscamos dinero principalmente para ese tipo de desarrollos, consola y PC. En cuanto a los profesionales, creo que eran 610 personas que trabajan en la industria de videojuegos de la Comunidad Valenciana, pues bueno, la mayoría tienen unos perfiles muy jóvenes. El 97% tiene menos de 45 años y de ellos más de la mitad tienen menos de 30 años. En cuanto a la formación, pues solamente el 10% de los profesionales no tienen formación reglada, que esto es algo que si lo comparamos con datos del año pasado, muestran una tendencia de mejora para los titulados superiores, en detrimento de los profesionales sin formación reglada. Y en cuanto a perfiles, pues los artistas son los perfiles profesionales más representados, seguidos pues muy de cerca por los programadores. Aquí hay muy pocas variaciones en ese sentido con respecto al año anterior, pero vemos que van subiendo los perfiles profesionales vinculados con la administración, la gestión de proyectos, el marketing, y creo que eso es una noticia muy buena, ya que esos perfiles son determinantes en la comercialización de los videojuegos y el mantenimiento de la estructura de los estudios. Muchas veces vemos estudios independientes donde el mismo programador es la persona encargada de gestionar las redes sociales y emitir las facturas. Ese probablemente no sea el camino ideal, ¿no? Entonces, que las empresas estemos empezando a tener perfiles de marketing, de administración, etcétera, en nuestros equipos, es una buena noticia y creo que va a ayudar mucho a que las ventas y la capacidad de gestión vaya mejorando en los próximos años. Como punto negativo, yo diría que muy negativo, hay que destacar que las profesionales del género femenino representan únicamente un 15% en la plantilla de las empresas del sector, disminuyendo su presencia con respecto al año anterior, cuando el porcentaje era de 17%. Este dato va en consonancia con la tendencia nacional, donde la mujer también ha bajado su representación del 17 al 16. Sin duda, creo que esto es algo con lo que todos los miembros del sector debemos hacer autocrítica y buscar soluciones, ya que no podemos permitirnos una industria con tan poca representación femenina. Y bueno, en cuanto a la evolución de la industria en los próximos años,
en principio, las estimaciones de crecimiento son muy positivas, porque aquí ya sí se tienen en cuenta, por ejemplo, los casos de éxito que he comentado antes, como Cody Games y sus 44 millones, etcétera. Pero, por otro lado, también hay que ver cómo evoluciona el tema del COVID, cómo afecta a las industrias, a ese desarrollo para terceros, porque sabemos que no va a afectar directamente a los videojuegos independientes, a los videojuegos que se venden al usuario final, pero sí pueden afectar a los desarrollos para terceros y no sabemos ni siquiera si es de forma positiva o negativa. Así que, bueno, hay que verlo, ¿no? Así que, bueno, ¿qué se estima? Se estima un crecimiento estable hasta llegar a los 130 millones de euros de facturación en 2022, que sería un crecimiento, pues, yo diría que muy bueno. De forma gradual, también estimamos que crecerá el empleo con una tasa de crecimiento anual del 22%, que permitiría al sector superar los 1.300 profesionales en 2022. Como veis, el crecimiento del empleo no es proporcional al crecimiento de facturación. ¿Qué puede significar eso? Pues yo espero que signifique que los profesionales que va a haber en el sector estén mejor pagados, se vean mejor remunerados y también, por supuesto, que las empresas aumenten sus beneficios. Esa es la evolución. Ya os digo, son estimaciones, pueden pasar muchas cosas. Sí sabemos que la del año siguiente, la de 2019, pues sí va a encajar con esos datos. Los siguientes años pues todavía son un misterio. En cuanto a casos de éxito en la Comunidad Valenciana, pues ya he comentado Cody Games, que es una empresa que está participada por la sociedad de inversión de Juan Roig. Sus juegos han superado los 60 millones de descargas en 2019. Otros ejemplos, pues 11-Bit Studios, una compañía polaca, va a producir 3 videojuegos en la Comunidad Valenciana. Si no me equivoco, 2 de ellos realizados por Digital Sun y otro co-creado por Chivig e Inverge Studios. Moonlighter de Digital Sun consiguió recaudar pues, $130.000 en Kickstarter y después el juego ha vendido más de 1 millón de copias. Summer in Mara de Chivig recaudó 230.000 euros en Kickstarter y ya ha vendido más de 40.000 copias. Mighty Polygon lanzó Relicta yo diría que hace unas semanas en consolas y también en Stadia, convirtiéndose en uno de los primeros desarrolladores españoles en publicar en la plataforma de Google. Yo diría que son los segundos, los primeros fueron Tequila Works. Melbot Studios, una empresa impulsada por Lanzadera, ha sido la ganadora de Europlay Video Game Awards, el Eurovisión de los videojuegos, el pasado 28 de agosto, representando a España frente a 14 países europeos. Y bueno, ya que he venido a hablar del libro blanco, pues también voy a hablar de mi libro, que es de Village Games. Nosotros, por ejemplo, hemos cumplido 22 años desarrollando videojuegos este mes. Llevamos 22 años en la industria, sobreviviendo. El año pasado fuimos ganadores del premio al mejor videojuego valenciano, otorgado por la Academia Valenciana del Audiovisual. Creo que eso también es una buena noticia, que la Academia Valenciana del Audiovisual haya incluido a los videojuegos en sus premios. De hecho, la edición de este año está abierta para todos los desarrolladores valencianos que quieran presentar su juego. Y bueno, nosotros lanzamos Path to Mnemosyne, por ejemplo, que fue el juego ganador de este premio, y hemos conseguido tenerlo en juego del día en la Apple Store a nivel mundial, lo cual nos ha generado también bastantes ventas. Y bueno, este era un poco el repaso a los datos del libro. Ahora yo creo que también es momento de reflexionar un poco y ver cuáles son los retos que nos plantea, ¿no? Una vez analizados los datos, cuáles son los retos que se plantean en la industria. Por un lado, pues lo dicho, aquí predominan las micropymes, no tenemos estudios de tamaño grande, el número es muy escaso
y tampoco prácticamente tenemos estudios de tamaño mediano que puedan absorber la oferta disponible de profesionales. Ante la falta de oportunidades, pues un gran número de profesionales valencianos se ven abocados al emprendimiento sin disponer de esas vocaciones empresariales. Es decir, hay gente que quiere hacer su videojuego y tiene que montar su empresa para hacerlo, ¿no? Porque no encuentra trabajo en la industria. Un reto, pues también aumentar ese 94% de la actividad que se financia a través de recursos propios, lo cual apunta pues que aunque la cosa está mejorando, hay muy poca confianza o nula confianza de inversores ajenos a la industria. Aquí, bueno, estos retos pues vienen de los datos de la encuesta. Por ejemplo, el siguiente, de la falta de profesionales con competencias especializadas. Yo no estoy completamente de acuerdo con ese dato. Más bien es que las empresas no podemos pagar esos perfiles especializados porque nuestra facturación, nuestro tamaño todavía es muy pequeño o quizás no tenemos la capacidad de atraer a esos perfiles profesionales a nuestra industria. Espero que en 2022, cuando estemos facturando esos 100 millones de euros al año previstos, pues seamos capaces de atraer esos perfiles, porque realmente en la Comunidad Valenciana hay mucho talento y si a las empresas nos falta nos cuesta encontrar esos perfiles, quizás es algo que debamos hacer autocrítica a nosotros mismos y ver por qué no encontramos esos perfiles, porque realmente creo que existen. Existen y podrían trabajar en la industria si ofreciéramos unas condiciones mejores. También políticas públicas de apoyo. Las políticas que tenemos actualmente son un poco discontinuas, muchas veces nos falta a las empresas estar informados o tener acceso a ayudas, que sí es verdad que existen, pero no están a veces adaptadas a las necesidades del tipo de empresas, ¿no? que formamos la industria. Y bueno, otro reto, el empleo femenino. No podemos permitirnos tener solamente un 15% de mujeres en la industria. Es algo realmente ridículo. Tenemos que hacer algo. En cuanto a recomendaciones para la administración pública que hacemos desde DEV, desde las empresas de desarrollo de videojuegos, pues bueno, medidas de apoyo fiscal y a la competitividad empresarial, medidas de apoyo a la creación de empleo, medidas de apoyo a la formación, medidas de apoyo a la comunicación y visibilidad de la industria y sus creadores y sus contenidos, fomento de sinergias con otros sectores, como puede ser el turismo, el juguete. Aquí la Comunidad Valenciana es muy potente, tanto en turismo como en juguete. Hay que fomentar esas sinergias, ¿no? Y bueno, medidas también de fomento de la presencia de mujer en la industria del videojuego. Y bueno, yo creo que eso era todo. Podéis descargaros el libro blanco ya, supongo, desde esta página web, la tenéis ahí abajo. Y bueno, recordaros también a las empresas valencianas que estéis viendo esto, es importante que rellenéis la encuesta del libro blanco 2020 a nivel nacional. Está abierta hasta el 15 de septiembre y cuantos más datos tengamos, más útil será la información que podremos compartir con vosotros, ¿vale? Y bueno, seguidnos en Twitter y nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, David. Magnífica presentación, también con los datos más relevantes. Os invito a que descarguéis el informe o los dos informes, porque hay la versión valenciana con idioma valenciano y la versión en idioma castellano, porque hay muchos más datos. Hay datos también como un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la industria.
Es un cuadro que me parece muy interesante, que las empresas creo que vais a poder sentiros identificados con lo que dice allí, y también pues, se desarrollan un poquito más estas medidas que solicitamos a las administraciones públicas. No sé si ha llegado el señor concejal ya. Ah, sí. Perdón. Solo para ya dar la palabra, quiero dar las gracias a las naves por el apoyo desde hace ya muchos años de... Sí. Ah, bien, bien. Bueno, aprovecho para dar las gracias a las naves que aloja el CERCLA Valencia de Videojuegos. Es una iniciativa que tenemos que darle continuidad y que sin el apoyo del Ayuntamiento de las Naves sería absolutamente imposible. Bueno, María Luisa me sugiere que pase la palabra a los que queráis preguntar sobre las cuestiones que ha planteado David en su intervención. Aquellas cuestiones que quiera contestar David, pues las contesta desde su oficina, o yo estoy a vuestra disposición para contestarlas desde aquí. Muchas gracias. Dada la situación, Pau, tengo que hablar yo, no te puedo pasar esto, tú dices la pregunta, pero para que David nos oiga. He visto que también hacéis el libro en Andalucía para 2019. Lo que me gustaría saber es esta posición, empeoramiento de la posición relativa de Valencia, ¿qué tiene que ver con la dinámica de las empresas en Andalucía, con la falta de dinámica de las empresas en Valencia, con políticas distintas? ¿Cómo se puede interpretar esa diferente la posición relativa? David, Bueno, sí. ¿vas a contestar Sí, tú, lo voy a Antonio? contestar yo. Perfecto. Sí. Bueno, el libro blanco andaluz se presentó también en plena pandemia, hace unas semanas, y fue efectivamente el primer año que arrojó una mejora en la posición en detrimento de Valencia, y tiene que ver con algo que yo creo que la Comunidad Valenciana ya está también corrigiendo, y de hecho hoy tenemos aquí al director general de diseño digital de la Generalitat Valenciana con el proyecto que hay en Alicante. Pues esto tiene que ver con el proyecto que tiene en Málaga, el Polo de Contenidos, que siendo proyectos distintos que el que tenemos en Alicante, el desarrollo precisamente de estos proyectos de organización de hubs para que empresas se implementen en este tipo de hubs donde hay interacción entre empresas. Esto va a hacer que empresas incluso de otras comunidades se implementen en Alicante, y esto genere oportunidades de creación de empleo y oportunidades de mejora en la facturación. Esto es lo que ha pasado en Málaga. En Málaga, en el Polo de Contenidos, que es un proyecto del Ayuntamiento de Málaga, también utilizando un espacio que ya existía, hicieron un edificio en unas condiciones pues, tan agradables y tan bonitas como este, pero mucho más grande, donde se están alejando empresas de videojuegos. Están interactuando entre ellas, y esto está generando que empresas también de cierto tamaño se estaban fijando allí para implementarse. Esto ha permitido una creación una facturación espectacular en la provincia de Málaga, que es lo que ha hecho dar el paso a la tercera posición. Yo creo que en Valencia se dan las circunstancias también, gracias al hub que hay en Alicante, y veremos en la próxima etapa, probablemente también con los datos que ha presentado David de empresas como Codigames, pero también como Epic Panda Games, que me han dicho también es una empresa de reciente creación y que hay expectativas de crecimiento importante en facturación en los próximos meses, pues vuelva a la tercera posición. Creo honestamente que es mi opinión. No sé si David quieres comentar alguna cosa más. Sí, yo creo que básicamente es lo que comentas. El distrito digital en Alicante se está empezando a mover, están comenzando a surgir sinergias y bueno, es cuestión de tiempo. No sé si recuperaremos la plaza, porque en Andalucía también lo están haciendo bien,
pero lo importante es crecer, ¿no? Seguir creciendo, seguir mejorando y seguir incentivando esta industria. Vale. Hola. Bueno, yo me acabo de trasladar... Bueno, hablo en castellano, si no comprendo. David, ¿le oyes? Sí, le oigo y le entiendo. Yo me acabo de trasladar a la ciudad, soy escritor y artista conceptual y un poco venía en plan a curiosear porque, bueno, pues soy gamer desde muy joven y tal, ¿no? Y también quería hacer un poco de reflexión, que de hecho ya has sacado tú, David, de hasta qué punto me da la sensación, por puro instinto y conocimiento de otros campos, que en el momento en que está el género y tal aquí empezando como a desarrollarse y tal, precisamente la parte de guión, la parte de originalidad, la parte de propuestas arraigadas al contexto, en este caso valenciano, tiene como mucho que ver con marcar la diferencia, ¿no? Entonces, un poco quería hacer la reflexión y también, evidentemente, pues pasar por aquí y decir hola, soy nuevo en la ciudad, no sé en qué puertas hay que tocar para introducirse en el mundillo y pues lo hago así, no sé. Te tienes que apuntar a través de la web de las naves. Esto ya está lleno de newsletter, sí. Hola. Bueno, ¿me escucháis? ¿No? Sí. Nada. Bueno, soy Ernest, tengo una productora con un socio, un productor audiovisual, y nada, me voy a llevar la pregunta a mi terreno porque soy de los que cree que la producción audiovisual y el videojuego están condenados a entenderse, y así nos lo hará. Plataformas, el streaming, va a haber un pastel, creo que pues, muy interesante para todos. Es decir, se está hablando de este tipo de tecnología que ha hecho Epic Games con ILM en España. ¿Has oído la pregunta, David? No. No he oído el principio y el final. Pero el minuto de en medio no. Vale. Es un poco difícil de resumir. A ver, ¿cómo te resumo? Nada, mi pregunta sería si se habla de las sinergias que se tiene que generar entre producción audiovisual y videojuegos en España, si esto se está hablando, más que nada porque se puede generar un mercado muy interesante que ya en Estados Unidos están explotando. Sí, yo creo que sí, no solo porque he oído antes que hablabas, creo que has dicho algo de Netflix y tal. Sí se habla y de hecho se hace. Nosotros, por ejemplo, además de hacer videojuegos propios en Devilish Games, tenemos una Spherical Pixel, que es una agencia de publicidad interactiva, ¿no? Y en ese sentido trabajamos muchas veces con agencias de publicidad, con productoras de vídeo, con estudios de audio, para hacer ese tipo de campañas conjuntas, ¿no? que están formadas pues por un spot de televisión o una serie, videojuegos, etcétera, ¿no? Algo que une todo este tipo de industrias. Y sí, es algo que se lleva haciendo desde hace años, pero que todavía se puede explotar mucho más, ¿no? Todavía el mundo del cine y el videojuego no han llegado a unirse como deberían. En cambio, en la publicidad sí se está haciendo, pero otros sectores como el cine o como hacer
películas interactivas y cosas así, que ya se han lanzado algunas en Netflix, pues es algo que se puede explotar en el futuro y creo que va a ser interesante. De momento hay que ver un poco también cómo evoluciona, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que al final, cuando aparece una nueva plataforma, cuando aparece este tipo de oportunidades, pues es el momento de aprovecharlas para los estudios pequeños, porque ahí, cuando una plataforma nace, cuando una nueva oportunidad nace, es cuando a los grandes no les interesa. Por ejemplo, en el mercado de móviles, al principio, cuando tú lanzabas, al principio de salir el iPhone, los dispositivos Android, cuando tú lanzabas un videojuego ahí, era relativamente fácil tener éxito. Ahora no, ahora el mercado está súper saturado y no saturado solamente de desarrolladores independientes, sino de grandes compañías. Así que, bueno, aprovechar las oportunidades que surgen en el momento inicial, pues es arriesgado porque muchas veces no funcionan, pero otras veces te permiten ser el primero o de las primeras empresas en aprovechar esa plataforma. Y aunque el trozo de pastel es mucho más pequeño que otras plataformas, es todo para ti, ¿no? También, para ampliar un poquito lo que comentaba David, bueno, de hecho, la colaboración del videojuego y el audiovisual es antigua en materia de la relación con la animación. Tanto la animación como el videojuego han estado caminando de la mano. Animación como un sector audiovisual, uno de los muchos sectores audiovisuales, han caminado juntas durante años por las tecnologías, por las sinergias, por los profesionales que iban transitando de un sector a otro y esta colaboración y tal. Y yo lo que entiendo es de que conceptos transmedia, conceptos de estas características van a ir a más. Vamos a ver una implosión espectacular de nuevas oportunidades de interactuar con todo tipo de contenidos audiovisuales, videojuegos o otras características. Esto lo vamos a ver porque esto avanza a un ritmo que no somos capaces muchas veces de poder sentarnos a valorarlo. Aparecen nuevas oportunidades y aquellas empresas que tienen la capacidad también de apartarse un momento del proyecto que esté en aquel momento trabajando y ver qué otras cosas están alrededor, van a tener oportunidades. Pero para ello también es fundamental que haya financiación de proyectos. Lo hemos visto en la presentación, el 96% de los proyectos se financian de forma interior, con recursos propios de los propios miembros del estudio, que son normalmente pues, pequeños empresarios que cuentan con recursos limitados y todos somos conscientes de que para jugar en la liga internacional del videojuego se necesitan recursos para poder hacer proyectos cada vez más ambiciosos. Y para eso necesitamos la entrada de capital de inversores con nombres y apellidos, o sea, inversores que realmente tengan entrada en nuestro sector con vocación de permanencia y que el sector les sea atractivo como pasa en otros sectores. El más claro, el mundo audiovisual. El mundo audiovisual, hay unas deducciones fiscales que se aplican desde hace 5 o 6 años, ha permitido la entrada de inversores internacionales y de todo tipo y la producción de multitud de cine, de películas y de series en nuestros espacios naturales y en nuestros y tal. Hay una lucha también entre comunidades autónomas para captar rodajes. ¿Por qué? Porque esto genera empleo, genera economía y tal. ¿Por qué esto pasa así? Porque hay deducciones fiscales que productores internacionales vienen a España a hacer sus producciones o porque las televisiones ven oportunidades de negocio de hacer series en España y tal. Bueno, esto en videojuegos no lo tenemos. No lo tenemos por ahora. Ahora tenemos una oportunidad porque hay una tramitación parlamentaria de un decreto, concretamente el decreto de ayudas al COVID, en el que vamos a tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios para incorporar una enmienda al artículo 36 de la Ley de Impuestos Sociedades, con una nueva redacción del artículo 36, de un nuevo apartado, que sea el tercero, que se dedica a explorar una deducción fiscal específica para las empresas de videojuegos. Esto ya existe en Francia, existe en Alemania, existe en Reino Unido, existe en Italia y no existe en España. Y este es realmente el punto que debemos doblegar para poder conseguir que nuestra industria dé el salto.
y lo vamos a conseguir. También reconozco que tenemos ciertas dificultades en estos momentos porque en etapa de estrechez presupuestaria como la que nos va a tocar vivir, pues todo aquello que pueda representar deducciones fiscales para las empresas no es bien visto por el Ministerio de Hacienda. Y tenemos que sortear todavía este escollo. Yo creo que esto es común a todos los sectores, tanto públicos como privados. Cualquier cosa, cualquier ayuda que represente una reducción de ingresos presupuestarios por parte del Estado, pues tiene siempre la oposición del Ministerio de Hacienda. Pues esto también lo tenemos. Sin embargo, tenemos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de derechas, de izquierdas y de centro. Por tanto, creemos que lo vamos a conseguir. Para esto también es fundamental el apoyo de las instituciones públicas valencianas porque va a crecer nuestro sector aquí si realmente lo conseguimos. Y pensamos que sería importante tener este apoyo. También antes de cerrar y dar las gracias y la palabra al señor concejal, yo vengo de Madrid, represento los intereses de una asociación con carácter nacional. Estamos encantados de colaborar y de apoyar el desarrollo de la industria valenciana, pero somos de la opinión de que las empresas valencianas tienen que crear su asociación en Valencia, con un carácter jurídico para poder representar los intereses de la industria valenciana ante las administraciones públicas valencianas. Esta es una invitación que hago a los profesionales. Lamentablemente, por razones de la pandemia, no pueden estar la mayor parte de profesionales aquí representados, pero invito a los profesionales valencianos a que hagan este esfuerzo y busquen la figura jurídica para que puedan representar de forma legítima los intereses de la industria valenciana ante las administraciones públicas. Y ya sin más, pues daros las gracias por la atención y ya le doy la palabra al señor concejal para que cierre el acto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Y la verdad es que empezamos este mes de septiembre con una buena noticia. Nos acabamos de enterar hace poquito, antes de entrar, por eso he llegado un poquito tarde, os pido disculpas, de que Valencia ha sido elegida una de las 6 mejores ciudades innovadoras de Europa. Sabéis que estábamos compitiendo para ser capital europea de la innovación y, bueno, pues hemos pasado, digamos, a la gran final y a final de septiembre sabremos si somos capital europea de la innovación y, bueno, viendo también las cifras de la nueva edición del Libro Blanco, pues yo creo que son 2 buenas noticias. Sabéis que Valencia desde prácticamente desde el año 2000 lleva el sector del videojuego en su ADN, ¿no? Por una parte organizando eventos como la Campus Party, recordáis que llegaba a conseguir 1.600 personas, o el Dream Hub Valencia, capaz de atraer durante 3 días pues a más de 60.000 asistentes, ¿no? Y por otra parte, pues por el crecimiento que está teniendo la industria en nuestro territorio, que ha hecho que, bueno, pues que crezca el número de empresas y los estudios dedicados al desarrollo de videojuegos pues estén en continuo crecimiento. La industria del videojuego ha sido una de las apuestas fuertes de las naves, ¿no? Por ese motivo necesitábamos pues tener este diagnóstico que aporta el Libro Blanco, conocer el estado del sector y saber cómo poder consolidarlo en nuestra economía, ¿no? La generación de empleos es una razón, pero no la única. Desde la propia Concejalía de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de Valencia, creemos que la aplicación de los videojuegos en otros ámbitos pues va más allá de lo lúdico, ¿no? Y no tiene solo ese objetivo, tiene uno más, que es el de mejorar la vida de las personas. Por eso, por ejemplo, la salud. Por eso estamos desarrollando una aplicación que las naves está desarrollando con la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia en un proyecto para combatir, por ejemplo, la obesidad infantil, ¿no? En los colegios. Durante todos estos años, las naves, como bien habéis dicho, pues ha participado activamente en la creación y en la consolidación de un grupo de reflexión
y de impulso del sector como el Cercle Valencia del Videojoc. Ha puesto en marcha y organizado el Valencia Indie Summit. Ha realizado la coordinación entre instituciones y centros de estudios, ha fomentado el espacio de encuentro para intercambiar experiencias y ha dado apoyo a la creación femenina y a foros de debate, ¿no? y a reflexionar sobre cuestiones de género en los videojuegos como el encuentro mensual de mujeres desarrolladoras FemDevs. Además, ha colaborado también con la Global Game Jam, organizada por la Asociación de Estudios de Videojuegos, y bueno, pues ha cogido también varios cursos específicos. A pesar de eso, y como ha comentado David en su intervención, pues lamentablemente la parte femenina del videojuego solo representa pues un 15%, ¿no? Entonces creemos que tenemos que trabajar desde las administraciones para revertir esta situación. Por eso es importante el trabajo que se realiza desde aquí, desde las naves, para fomentar la vocación tecnológica pues, con niñas, con jóvenes, con mujeres. Y bueno, no voy a alargar más, confiemos que se cumplan las estimaciones que hemos escuchado también de este libro blanco y que este sector pues, se pueda consolidar y llegar efectivamente a los 130 millones de euros en 2022 y también que la ocupación, el empleo, pues llegue también a esas 1.300 profesionales en 2022 y sobre todo pues que la industria del videojuego sea también un activo más en lo que hemos presentado a Europa, que son Missions Valencia 2030, que es la que va a marcar la política de innovación social y urbana de Valencia de la próxima década, que está enfocada a tener pues, una ciudad más saludable, más sostenible, más compartida y, evidentemente, con vosotros, más emprendedora. Muchas gracias.